Vamos a seguir adelante con nuestros conferencistas, con nuestros speakers. A continuación queremos presentar a un destacado economista de la Universidad Católica, doctor en economía del MIT, investigador académico, político chileno también, ha sido ministro de Estado en 2 oportunidades, director de empresas y profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica, investigador además ayudante del CIEPLAN, se ha transformado en uno de los fundadores de este importante y prestigioso centro de estudios. Saludamos esta mañana en este importante seminario de Moneda Asset Management al señor René Cortázar, director de Moneda Asset Management. Muchas gracias. Muy buenos días, don René. Lo dejamos adelante con su presentación. Buenos días. Quiero agradecer a mis buenos amigos de Moneda por invitarme a participar en este seminario. Pienso que estamos muy centrados en un debate sobre los resultados económicos y de crecimiento de corto plazo, discutiendo si el Producto Interno Bruto va a crecer al 3% o al 3,3%, o si vamos a estar algunas décimas por sobre el crecimiento mundial o por debajo del crecimiento mundial. Y mientras tenemos esta discusión, el crecimiento de más largo plazo, el crecimiento tendencial, se deteriora y se deteriora por ya 20 años. En la década de los 90, el crecimiento interno chileno era de 2,2 veces el resto del mundo. O sea, nuestra tasa de crecimiento era 120% más alta que la del resto del mundo. En los 15 años que siguieron, nuestro crecimiento interno fue 70% más alta que la del resto del mundo. Después pasamos a crecer durante el gobierno de la nueva mayoría a poco más de la mitad del resto del mundo. Y hoy día nuestro crecimiento y las proyecciones de crecimiento hacia adelante son que vamos a crecer muy parecido al resto del mundo. O sea, si uno mira esto punta a punta, pasamos de crecer 2,2 veces el resto del mundo a crecer a una tasa muy parecida a la del resto del mundo. Y esto naturalmente tiene efectos muy significativos. Es evidente sobre la creación de empleo, sobre el poder adquisitivo de los salarios. Cuando nosotros crecíamos a 2 veces el mundo, los salarios se duplicaban cada 20 años. Ahora, cuando crecemos a 1 vez el mundo, muy similar a la tasa mundial, los salarios, en vez de duplicarse cada 20 años, se duplican cada 40 años. Yo quiero concentrarme en este tema, en el tema de nuestro crecimiento de más largo plazo, y preguntarnos qué podemos aprender sobre nuestra propia historia económica pasada respecto de estos resultados que estamos observando. Chile, si uno mira su historia hacia atrás, desde la mitad del siglo XX al menos, observa que nuestro crecimiento entre 1950 y 1990 fue, en general, salvo muy pocas excepciones, por debajo del crecimiento mundial. Chile ocupaba en la tabla de posiciones de América Latina el 6º lugar, persistentemente. Llegaban gobiernos de derecha, gobiernos de centro, gobiernos de izquierda y nosotros firmes en el 6º lugar. Tanto que el libro más leído en esa época sobre economía era un libro de Aníbal Pinto que se llamaba Chile, un caso de desarrollo frustrado. El título lo dice todo. Y cuando se buscaban explicaciones de por qué teníamos este crecimiento mediocre y estábamos en el 6º lugar de la tabla de posiciones, hay quienes decían, bueno, lo que ocurre es que ahorramos poco, invertimos poco y por eso crecemos poco. Efectivamente ahorrábamos alrededor del 15% del ingreso nacional. Y cuando se buscaban explicaciones para esa baja tasa de ahorro, muchos decían, no, lo que pasa es que la culpa la tenemos los jugadores, los chilenos.
Ahorramos poco porque somos una mezcla entre pueblos originarios, inmigrantes españoles, nadie muy conocido por su frugalidad. Pero luego ocurrió que cuando miramos el crecimiento hacia adelante, durante la década del 90 crecimos a 2,2 veces la economía mundial. Y pasamos en pocos años, poco más de 10 años, del 6º lugar en la tabla de posiciones al 1er lugar. Ahorrábamos ya no el 15% del ingreso, sino que el 25%. Ahorrábamos mucho, invertíamos mucho y crecíamos mucho. Y la inversión no solo en capital físico, inversión en educación, en capacitación, en conocimiento. ¿Qué fue lo que nos pasó? Algunos de los que hacían el diagnóstico y le echaban la culpa a los jugadores tendrían que pensar que tal vez hubo una cierta mutación genética. Es posible, pero poco probable. Lo que pasó en realidad fue que cambiaron las reglas del juego. Y los mismos jugadores que ahorrábamos el 15% del ingreso nacional con ciertas reglas del juego, pasamos a ahorrar el 25% del ingreso nacional con otras reglas del juego. Douglass North, que recibió el Premio Nobel de Economía por su análisis sobre el crecimiento del año 1993, resumía muchos años de investigación en una afirmación bastante sencilla. Decía, es la calidad de las reglas del juego lo que hace la diferencia entre los países que se desarrollan y los países que se frustran en el intento. Y cuando nosotros revisamos qué ocurrió con las reglas de juego de Chile, entendemos perfectamente bien por qué nosotros, los mismos jugadores, pasamos de ahorrar 15% del ingreso nacional a 25% del ingreso nacional. Pasamos de crecer bajo América Latina a crecer a 2,5 veces el crecimiento mundial. La regla fiscal. Llevamos muchísimos años, décadas, con déficits fiscales, desahorrábamos. Pasamos a tener superávit fiscales por 20 años. Un aumento del ahorro. La reforma tributaria de la década de los 80, que bajó el impuesto a la reinversión de utilidades de las empresas y que significó un aumento muy grande en el ahorro de las empresas. La reforma previsional, que a través de un sistema de capitalización lo que hizo fue profundizar el mercado de capitales. Todas reglas del juego que hacían que los mismos jugadores ahorráramos más. En la década de los 90 se hicieron reformas laborales y tributarias que tomaban este objetivo del crecimiento acelerado como un objetivo a proteger. Se crearon las reglas que permitían las concesiones de obras públicas. También contribuyó al crecimiento. Se profundizó la integración a los mercados mundiales, no solo con bajas de aranceles, sino que con tratados de libre comercio. Y en materias de políticas macroeconómicas, no solo tuvimos un avance que favorecía el ahorro y el crecimiento en la política fiscal, también la política monetaria, con un Banco Central autónomo que le da credibilidad a la política monetaria, y también con una política cambiaria hacia fines de los 90 de tipo de cambio libre. Fueron las reglas del juego. ¿Y dónde se diseñaron, se implementaron estas mejores reglas del juego que nos permitió dar un salto como el que dimos? Estas reglas del juego, la fiscal, la tributaria, Banco Central, integración al mercado internacional, previsional, se determinan en el sistema político. Por eso tienen mucha razón quienes dicen que no es posible tener una economía de calidad sin una política de calidad. Ahora, no solo interesan las reglas del juego spot, las que hay hoy día, las que pueden prevalecer en los próximos 4 años. Interesan las reglas del juego pertinentes para un inversionista o para alguien que quiere desarrollar un proyecto de innovación tecnológica. Ese inversionista no está mirando 4 años, está mirando los 30 años que dura su proyecto. Lo mismo quien se embarca en un proyecto de innovación tecnológica. Y entonces, ¿qué hacer? Estamos en un sistema político, que dijimos que ahí se determinan las reglas del juego, donde no hay certeza quién va a gobernar. Es más, la democracia ha sido definida por muchos
como la institucionalización de la incertidumbre. Porque precisamente hay incertidumbre permanente. No se sabe quién va a gobernar y quién va a estar en la oposición. Y sin embargo, desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista de la innovación tecnológica, desde el punto de vista de las bases del crecimiento, necesitamos una cierta proyección. No que las reglas del juego estén congeladas, pero que evolucionen de un modo que hagan confiable las reglas de juego que van a prevalecer en el futuro. ¿Cuál es el único modo conocido para compatibilizar estas dos cosas? Tener reglas del juego de calidad que puedan permanecer y evolucionar positivamente en el futuro y al mismo tiempo tener una democracia que es la institucionalización de la incertidumbre. La forma de compatibilizarla es la construcción paciente, persistente, de consensos básicos al interior de la sociedad entre quienes van a ser gobierno y quienes van a ser oposición, de modo tal de que la evolución de las reglas del juego sea consistente con el desarrollo acelerado. Y eso es precisamente lo que se hizo en ese tiempo. Tanto los gobiernos de la concertación como una parte significativa de la oposición hicieron los acuerdos sustantivos para que tuviéramos reglas del juego de calidad que permitieran el desarrollo acelerado. No se trata de construir consensos en torno a cualquier política, se trata de construir consensos en torno a reglas de juego de calidad que permitan el desarrollo acelerado. Por lo tanto, cuando miramos hacia atrás, nuestra gran conclusión es que la clave está en la regla del juego y de las reglas del juego que se determinan en el sistema político. Eso es lo que hizo la diferencia en nuestro pasado. Con el paso del tiempo, la fuerza de innovación en esta materia de reglas del juego empezó a decaer. Y más importante todavía, diría yo, las convicciones empezaron a flaquear. Por varias razones. Por una parte, porque hay en todo esto un cierto desgaste natural. Así somos los seres humanos. Seguimos un camino y nos empezamos a desgastar. Pero en segundo lugar, porque la gran orientación que tuvo este salto al desarrollo, que era inédito en la historia de Chile del siglo XX, se había basado en una orientación que tenía dos polos, que hablaba de crecimiento con equidad. Y era el equilibrio entre esos dos polos los que permitía el avance. Y algunos sectores empezaron a dar el crecimiento por descontado, como si estuviera garantizado, como si cualquier cosa que hiciéramos en las reglas del juego íbamos a seguir creciendo, como que fuera parte del alma nacional, a pesar que nuestra historia hacia atrás había sido una historia de crecimiento mediocre, no de crecimiento acelerado. Y además se generaron críticas muy fuertes hacia la distribución que estaba generando las nuevas reglas del juego, a pesar que las nuevas reglas del juego habían sido distributivamente progresivas. Si había 50% de pobres en 1990, había alrededor de 10% de pobres en el 2015. Si en 1990 el 20% más rico tenía 15 veces la remuneración del 20% más pobre, el 2015 tenía 11 veces. Si en la etapa de desarrollo mediocre los salarios se duplicaban cada 40 años, a estas tasas que estábamos creciendo se duplicaban cada 20. Y después, en tercer lugar, aparecieron las movilizaciones. Movilizaciones estudiantiles, movilizaciones de otros sectores, que mostraban una demanda de cambio en la sociedad. La clase política en general, de los distintos sectores, se vio bastante sorprendida por estos cambios. Y yo diría que lo primero que ocurrió es que perdieron en general bastante confianza en lo que habían hecho. Porque ellos habían estado en el corazón del cambio. Si es en el sistema político donde se fijaron las reglas del juego que nos permitieron el desarrollo acelerado. La política también tiene dos polos. Uno es representar a los ciudadanos, pero el otro polo es liderar, conducir. Es frente a la opinión pública mostrar cuáles son los caminos que hacen posible articular estas nuevas demandas que estaban emergiendo con la necesidad de un desarrollo acelerado. El polo de liderazgo se empezó a debilitar.
Y lo que ocurrió fue que quienes estaban llamados a conducir empezaron a tener una posición cada vez más reactiva. Incluso había slogans que se planteaban en una manifestación que llegaban sin filtro a las declaraciones de los líderes políticos. Cuando uno pregunta, bueno, ¿qué fue lo que nos pasó? Porque la clave está en la política. Es muy común que personas cercanas al gobierno no le digan, no, eso lo que pasa es que la culpa la tiene la oposición, y viceversa. Y esa es una discusión muy legítima, porque cada sector ha tomado sus decisiones y cada sector se tiene que hacer responsable de sus propias decisiones, y las responsabilidades no tienen por qué ser las mismas. Sin embargo, yo pienso que a pesar que esta discusión es legítima, hay una cierta responsabilidad compartida en el sistema político, que es importante tener en cuenta en el diagnóstico si uno quiere preguntarse cómo salir de esto. Y la responsabilidad compartida es que se creó una especie de sentimiento basal compartido. El temor a la opinión pública. Un temor a la opinión pública que se manifiesta en las encuestas, o a esa opinión pública que se manifiesta en las redes sociales. ¿Para qué decir de esa opinión pública que se manifiesta en la calle? Desde hace ya muchos años, todos nosotros, imagino que a ustedes les pasará lo mismo, cuando uno discute el tema de política pública, una respuesta que es muy habitual. No es esa política no es conveniente, sino que la respuesta más habitual es no están dadas las condiciones políticas. No tiene toda la razón, esa política es muy buena, pero no están dadas las condiciones políticas. Yo no dudo que las condiciones políticas son indispensables y hay que construirlas, pero esa frase yo la traduciría un poquito distinta. Diría que habitualmente lo que está detrás de esa frase es no estamos en condiciones de arriesgar nuestra popularidad, como gobierno o como oposición. Y en vez de liderar, de tratar de persuadir, de articular las distintas demandas, preferimos cuidar nuestro capital político, el que tenemos. Cuando se habla de capital político, yo no puedo dejar de recordar una frase que decía el presidente Elwin muchas veces en sus consejos de gabinete cuando se presentaban disyuntivas de este tipo. Él decía, mire, el capital político es para gastarlo. Y yo creo que fue exactamente eso lo que le permitió liderar en un momento muy crítico de la historia de Chile y hacer posible, en parte, este proceso de desarrollo acelerado. Esta forma de hacer política a la cual hemos ido ha hecho que las reglas del juego se han ido deteriorando. Y por eso baja el crecimiento. La regla fiscal, después de 20 años de superávit estable, llevamos 10 años de déficit. Horizonte cercano, no se ven cambios significativos. Reglas del juego tributarias, que todos sabemos que son claves desde el punto de vista de la inversión y del desarrollo de proyectos de innovación tecnológica. En la década de los 90, cuando crecíamos a 2,2 veces el mundo, el impuesto a la reinversión de utilidades, que es uno de los impuestos que incide sobre esto, era de 15%, o sea, la mitad que la economía, que los países de la OCDE, la mitad. Hoy día 27%, muy por sobre los países de la OCDE. Es evidente que aquí perdimos competitividad. Lo laboral, lo mismo. Ha habido un deterioro muy persistente y los cambios que se están introduciendo, buscando introducir, si bien algunos de ellos tienen signo positivo, están en un orden de magnitud distinto al problema que tenemos. La integración a la economía mundial. Ese era un tema básico de estos consensos básicos que se crearon con la transición. Los tratados de libre comercio se aprobaban por unanimidad. Las bajas arancelarias en los 90 se aprobó en unos pocos días en el Congreso. Hace pocos días la Cámara de Diputados aprobó el TPP, sí lo aprobó, por 77 votos a 68. Eso es una señal para potenciales inversionistas, para personas que quieran atraer proyectos de innovación tecnológica a Chile, de que el compromiso de nuestro país respecto a la integración a la economía mundial no es la misma. Las regulaciones todos las conocemos y me detengo en un tema que discutimos un poco menos,
que tiene que ver con la interpretación de las reglas del juego. Porque lo que interesa en realidad no es la regla del juego que está escrita en la ley. Lo que le interesa a los jugadores es cuáles son las reglas del juego que se van a aplicar. Y en eso incide, por supuesto, la interpretación que a las reglas del juego le da el Poder Judicial. Hay un estudio de Alejandro Vergara que acaba de ser publicado que miró los fallos judiciales de la Corte Suprema durante 10 años, entre el 2008 y el 2018, y analizó 900 fallos sobre distintas materias. ¿Qué comprobó? Inconsistencia en la jurisprudencia. Fallo a veces en una dirección, fallo en la otra. Incluso los mismos jueces que habían fallado en una dirección, tiempo después fallan en la contraria. Eso evidentemente influye sobre la calidad de nuestras reglas del juego, que son las que van a determinar la estructura de incentivo, que van a hacer que los jugadores produzcan más o menos desarrollo. Y además, si uno mira la tendencia en esta jurisprudencia, uno observa que ha sido crecientemente adversa a los proyectos de inversión. Desde hace 10 años ha sido así en lo tributario y desde hace 5 años en lo laboral. Por eso, creo yo, hemos ido bajando como hemos ido bajando, porque las reglas del juego se han ido deteriorando. No es que no haya personas que estén haciendo contribuciones y aplicando políticas adecuadas al país y que hoy día lo estén haciendo, políticas específicas, esfuerzos en distintas áreas, sin duda. Y eso es muy positivo. Sin embargo, la tendencia general de las reglas fundamentales ha sido deteriorarse. Y por tanto no es sorpresa que punta a punta hayamos pasado de 2,2 veces en la economía mundial a 1 vez en la economía mundial. Esta importancia de las reglas del juego siempre tiene validez, pero especialmente en un mundo globalizado, hiperglobalizado, especialmente en ese mundo, porque en ese caso, naturalmente, las inversiones van de país en país, los proyectos nuevos de innovación tecnológica van de país a país, los países lo que tratan es de tener reglas del juego que atraigan esas inversiones y esa innovación tecnológica para crecer, para que sus salarios se le dupliquen cada 20 años y no cada 40. Y por lo tanto los errores en las reglas del juego en un mundo de hiperglobalización se pagan más caro y se pagan antes. En lo que estoy diciendo, ¿estoy planteando que hay un riesgo de crisis? No estoy planteando un riesgo de crisis. No vamos hacia una situación como la argentina, la brasilera, no pienso eso. Pienso que nuestro riesgo de verdad es volver al pasado. Nuestro riesgo de verdad es volver a la mediocridad. Y este me parece a mí es el tema central, el dilema político más central que tenemos hoy día en Chile. Y la respuesta, siendo consistente con lo que he dicho, tiene que venir principalmente de los dirigentes políticos. No hay muchos de ellos en esta sala. Pero también vienen parte de nosotros que somos parte de esa sociedad y que tenemos también maneras de comprometernos y maneras de influir positivamente. Yo les pido excusa por hacer una referencia personal, pero hace 30 años el presidente Elwin me nombró en enero del año 1990 como ministro del Trabajo. Íbamos a asumir en marzo. Y durante todo enero y todo febrero me tocó reunirnos con muchos sectores y me tocó en particular reunirme con muchos inversionistas, nacionales y extranjeros. Y los inversionistas nacionales y extranjeros estaban extremadamente pesimistas respecto de la evolución que iba a tener la economía mundial, la economía chilena. Pesimistas. Los inversionistas nacionales y extranjeros desconfiaban fuertemente de la calidad de las reglas del juego que se iban a implementar. Por eso yo digo, siempre se fue un verano caliente, no solo por la temperatura ambiente. Y sin embargo, en ese periodo pudimos consolidar reglas del juego y construir consensos en torno a ellas que nos permitieron un desarrollo acelerado. No veo ninguna razón por qué no podría
ocurrir nuevamente. Este seminario se titula, por ahí nos han puesto varias veces, Crecimiento igual ideas más responsabilidad. Yo creo, estoy convencido que las ideas existen. Y creo que lo que falta es saber si somos capaces de asumir todos, cada uno desde su lugar, desde su sector, desde su actividad, todos, nuevamente, nuestra propia responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, René Cortázar. Extraordinaria presentación, una muy buena radiografía además de lo que está pasando en nuestro país y de lo que nos preocupa a todos en materia de crecimiento.